La historia de Grecia se divide en 6 periodos. La Edad del Bronce, que es de la cual vamos a hablar porque es cuando sucede el mito de Teseo. Ahí tenemos la Edad Arcaica, la Edad Clásica, la Edad del dominio de Esparta, la Edad del dominio de Tebas y Grecia helenística, que es el dominio de Macedonia, que está acá arriba. Y todo eso después lo conquistan los romanos, ¿no? Como les decía. Pero nosotros ahora hablamos de la Edad del Bronce. Y dentro de la Edad del Bronce podemos calcular que estos hechos de los cuales nace el mito hayan sucedido más o menos 1500, en el año 1500 antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea, son 3.500 años allá. Estos griegos que vivían en la Edad del Bronce eran un pueblo sumamente guerrero. A ellos les gustaba conquistar a los demás, vivían de las conquistas, de las guerras y de las conquistas. Son los griegos, se les llama griegos de la Edad del Bronce, griegos micénicos, o también se les conoce como aqueos. Esta gente que vivía acá, ¿no? Ahora, en la Edad del Bronce, en la primera parte de la Edad del Bronce, la isla de Creta, todo esto es en el mar Mediterráneo, en la isla de Creta había una civilización más avanzada todavía que la misma Grecia, y esta era la civilización minoica. Y entonces los griegos micénicos de la Edad del Bronce, de Grecia misma, después van a conquistar también Creta. Como les digo, eran guerreros que les gustaba conquistar. Van a conquistar Creta y también van a conquistar Troya, que estaba acá. La famosa guerra de Troya es porque estos griegos hacen un ejército de todos los griegos y se van y conquistan Troya, que era una ciudad muy importante de esta zona, ¿no? De lo que hoy en día es Turquía. Entonces ellos eran guerreros, vivían en reinos, varios reinos separados uno de otro, que se unían cuando había algún festival religioso y se unían también para hacer guerra a los demás, ¿no? En el caso de Creta y de Troya. Tenían una escritura que era muy elemental, se llamaba la escritura lineal griega, y esa escritura la usaban solamente para la administración en el palacio del rey. No se escribían libros, no contaban historias por escrito, nada, todo lo transmitían por vía oral, o sea, hablado, por vía hablada, ¿no? Y antes de la Edad del Bronce, no lo dije, había pueblos que ya tenían, que no tenían escritura antes de la Edad del Bronce, pero que sí tenían un desarrollo elemental, digamos, tenían la cerámica, usaban el cobre como mineral, ¿no? Pero entonces la Edad del Bronce es la primera edad histórica de Grecia antigua. Y cuando termina la Edad del Bronce en el año 1150, hay un periodo de guerras por todo el Mediterráneo, todo el Mediterráneo oriental, que sería de Italia para allá. Invasiones, guerras, un caos. Y tanto es así que en Grecia desaparece la escritura, porque hay rebeliones, se derrumban, destruyen los palacios de los reyes, un caos total. La cultura se va al suelo, desaparece la escritura. Y entonces todas estas historias, ¿no?, de la guerra de Troya, los mitos y todo, la gente se los contaba, no los leían porque no había escritura, pero se los contaban. Y así iban tergiversándose y cambiando, ¿no? La escritura regresa después, en el año 800 a.C., cuando los griegos se establecen en esta zona, fundan un montón de ciudades griegas acá en lo que es Turquía hoy día, y entran en contacto con los fenicios, que era un pueblo de Siria, que ellos son los que inventaron la escritura alfabética, o sea, las letras que nosotros usamos cuando escribimos ahora, las inventaron los fenicios acá, de Siria. Y los griegos, cuando entran en contacto con ellos, aprenden la escritura fenicia. Y cuando los griegos comienzan a escribir, escriben los mitos, escriben la guerra de Troya, escriben
varios libros y empieza, ¿no? Nace lo que es la escritura, que después se difunde obviamente. Quiero decirles la diferencia entre mito y leyenda, porque en este caso yo les voy a relatar el mito, pero mito y leyenda van de la mano, porque son muy parecidos. El mito, por lo general, es una historia que explica cómo se origina un fenómeno natural. Por ejemplo, la lluvia, ¿no? El terremoto. Entonces la gente de esta época inventa una historia para explicar por qué sucede eso. Pero en el mito interviene un ser sobrenatural, o sea, un dios, un monstruo, un gigante, un ser que en la vida real no existe. Ese es el mito. En cambio, en la leyenda narra la vida o los hechos de un ser humano, de uno que sí ha existido de verdad, pero que con el tiempo se ha vuelto heroico, legendario, ¿no? Se ha vuelto un gran personaje. O sea, la diferencia básicamente entre el mito y la leyenda es que en el mito interviene un ser sobrenatural y en la leyenda interviene solamente un ser mortal, no humano. Ok. Ahora les voy a contar de qué se trata el mito, pero les voy a mencionar primero, para ir teniendo una idea, algunos de los personajes más importantes que vamos a ver. Entonces, Teseo número 1, que es el personaje central. Teseo es el hijo del rey de Atenas. Atenas está aquí, en Grecia obviamente. Esto es Atenas. El hijo del rey de Atenas es Teseo. El rey de Atenas se llama Egeo. La mamá de Teseo, o sea, la esposa de Egeo, se llama Etra. De ahí tenemos en Creta, porque los dos lugares donde ocurre el mito son Atenas y Creta. De Atenas a Creta hay unos 300 kilómetros de distancia, más o menos. El rey de Creta se llama Minoces, su esposa se llama Parsifae, y en Creta vamos a encontrar el monstruo que es el Minotauro. Después otros personajes bastante importantes son Dédalo y Medea, que participan en esta historia también. Dédalo es un ingeniero, arquitecto que construye palacios, edificios, ateniense, pero que lo acusaron de haber matado a su sobrino y lo botaron de Atenas y se fue a vivir a Creta, a donde el rey Minoces. Medea, por otro lado, es una mujer que es una sacerdotesa de la diosa Hécate, que es la diosa de la magia y de las tinieblas. Y Medea ha venido a Grecia porque el mito de Jasón se lleva a Medea a Grecia. Y la vamos a encontrar, ella tiene varias historias, tiene su propio mito también, pero la vamos a encontrar en Atenas, en este mito. ¿Okay?